por su tamaño pueden parecer que no tienen importancia, son fundamentales para el equilibrio de la naturaleza. Por ejemplo, son los encargados, junto con algún pajarito, de la polinización. Algunos insectos, como mis queridas abejas, están continuamente volando de flor en flor, transportando el polen de unas a otras y fecundándolas, lo que produce que nuevas y maravillosas plantas vuelvan a nacer. La verdad es que la mayoría de los insectos, como la mayoría de los seres vivos, son maravillosos, ¿nos parece? Adiós amigos, hasta el próximo vídeo. Y no olvidéis suscribiros a Happy Learning. Bien, como veíamos ahí en los insectos, algunas características, lo que le mencionaba anteriormente, cómo están conformados, lo que son antenas, patas, abdomen, tórax, cabeza y todo lo que conforma lo que son los insectos. Ahora bien, les mencionaba anteriormente lo que es la importancia y veíamos un apartado ahí de que los insectos son consumidores o son descomponedores de la materia orgánica. Y pues ahorita vamos a hablar de eso, los hábitos alimenticios de los insectos, ¿verdad? No todos los insectos se alimentan de las mismas plantas. Algunos se alimentan de materia en descomposición, de heces de animales, de lo que son raíces o cuestiones así. Va. Lo que le mencionaba, ¿verdad? Los hábitos. Tenemos insectos que son fitófagos, que quiere decir de que estos insectos se van a alimentar o se alimentan de hojas, principalmente de partes tiernas de una planta. Estamos hablando de los brotes que va a tener la planta, ¿verdad? De los nuevos brotes que esta va a empezar a presentar, pues estos insectos fitófagos van a ir y lo van a empezar a alimentarse, ¿verdad? O se van a empezar a alimentar de ellos. Tenemos rizófagos. Rizófagos, pues ya estamos hablando de que son insectos de que van a consumir lo que es la raíz. Ahora bien, en un estadio, por ejemplo, la gallina ciega no es un insecto, o está en su estadio de larva, pero en ese estadio nos consume lo que es la raíz, o sea, nos corta la raíz y se empieza a alimentar de ella, ¿verdad? Entonces ahí podemos tener un claro ejemplo. Ahora bien, tenemos los saprófitos que se alimentan de materia orgánica, o estamos hablando de materia en proceso de descomposición, ¿ya? Y tenemos los hematófagos que se alimentan de sangre. Y dentro de este grupo pues podemos encontrar lo que es algunos zancudos, podemos hablar de garrapatas que también están comprendidos dentro del orden o dentro de los insectos, algunas pulgas o piojos que principalmente se están alimentando en la materia de la sangre, ¿verdad? Entonces ahí podemos hablar un claro ejemplo de algunos insectos hematófagos. Tenemos lo que son las características adoptivas de los insectos. Cuando estamos hablando de una característica adoptiva, estamos hablando de cómo es que el insecto viene y se puede adaptar al ambiente o al entorno en el que él se encuentra. Por ejemplo, podemos hablar del mimetismo, la capacidad que tienen los insectos de poder imitar la naturaleza, ¿ya? Cómo estos se camuflajean fácilmente. Dentro de ellos podemos encontrar el insecto palo, ¿ya? El insecto palo es un claro ejemplo. ¿Por qué? Porque por las características que este insecto posee, se puede camuflajear como si fuera una ramita de un árbol. E incluso es muy difícil detectarlo, ¿verdad? El cual es su objetivo. Podemos hablar de lo que es el insecto hoja. El insecto hoja, que este insecto tiene la misma característica de lo que es una hoja, ¿verdad? Similar a una hoja, su nervadura, todo, o sea, se camuflajea fácilmente. Esas son dos características principales que le encontramos, o características adoptivas, e incluso podemos encontrar otras, por ejemplo, características
de generación de resistencia. Cuando hablo de generación de resistencia, y tal vez me voy a desviar un poco del tema de entomología, pues algunos insectos, máximo los que son plagas, generan una resistencia a algunos plaguicidas o insecticidas, comúnmente llamados, ¿verdad? Que vienen, generan una resistencia. Entonces la generación que estaba actualmente y que ya fue controlada, pues esa ya fue eliminada, pero la nueva generación o la generación que viene detrás de ella va a generar una resistencia para poder sobrevivir al plaguicida que se le va a estar aplicando. Eso es otra característica adaptativa que tienen los insectos, que se pueden adaptar a los productos que nosotros vamos a estar aplicando. Hablemos de productos químicos, ¿verdad? Ahora bien, vamos a hablar de lo que son las clasificaciones de los insectos. Lo que les mencionaba anteriormente era entomología, su rama de estudio, cómo es que se empezó a generar los insectos, características de un insecto, características adoptivas, cómo es que podemos identificar a un insecto y todo lo demás. Pero lo que es la clasificación, porque no todos los insectos entran dentro de una misma clasificación. Obviamente vamos a seccionarlo dependiendo, por ejemplo, el tamaño de las antenas o el tipo de las antenas, si poseen alas o no poseen alas. ¿Qué quiero decir? Que si son ápteros o apterigotos, ¿ah? Si poseen lo que es, si pueden volar o no, si las alas las que tienen, pues les sirve o no, ¿verdad? Entonces tenemos la clasificación, clasificados dependiendo de sus características, tales como tamaño de patas, si tiene patas excavadoras, saltadoras, depredadoras. Si hablamos de una depredadora, pues estamos hablando de la mantis religiosa, que sus dos patas principales pues les sirve para apresar algo otros insectos, ¿verdad? Y si estamos hablando de excavadores, asimismo las alas, el tipo de ala que poseen, si poseen alas o no poseen alas, ¿verdad? La metamorfosis, si es metamorfosis simple o compuesta o completa, ¿verdad? Hablamos del tamaño, forma del tipo de antena, etcétera, ¿verdad? Para las clasificaciones se realizan dos divisiones, siendo estos divisiones apterigotas y enterigotas, los cuales son insectos alados e insectos que no poseen alas. Aunque algunos insectos alados no les sirve para volar, solo sí tienen alas, pero no las utilizan para volar, ¿verdad? Dentro de los insectos existen diferentes órdenes. Ahí ya estamos entrando un poquito más a algo específico en relación a la clasificación. ¿En qué? En que las órdenes ya nos determinan cierto grupo de insectos con ciertas características, los cuales podemos tener órdenes como lo que es la odonata, orden odonata, que está comprendido por libélulas y caballitos del diablo. Estos se pueden ver fácilmente en lo que son ríos o riachuelos. Ahí podemos encontrar estas libélulas que son muy llamativas y que están comprendidos dentro de este orden. Podemos hablar de Blatodea. La Blatodea, pues estamos hablando de las cucarachas principalmente. Hay varios tipos de cucarachas, incluso hay unas que podemos encontrar en materia de descomposición y otras que las podemos encontrar en cualquier otro lado, ¿verdad? Podemos hablar del orden Orthoptera, que está comprendido por grillos, saltamontes o langostas. De hecho, ahorita las langostas pues es un tema muy importante que tenemos que ver actualmente, ¿verdad? Porque nos están ocasionando serios daños en lo que son plantaciones de maíz, principalmente petén, pero esto ya es otro tema, ¿verdad? Estamos hablando del orden Pteroptera, que sería otro. ¿Qué serían los piojos? Ya estamos hablando de los piojos, ¿verdad? Que son insectos que se alimentan principalmente de la sangre. Ahora estamos hablando de lo que son los dípteras, que están comprendidos por moscas y tábanos, ¿verdad? Estamos hablando de la siguiente. Lepidópteras, que está comprendido por lo que son mariposas, polillas,
Las mariposas pues también nos ayudan a la polinización de algunas plantas, más que todo de flores, por las características que ésta posee, o las flores, pues el color que tiene ciertas flores, pues les hace llamativas a lo que son las mariposas. Hymenoptera. Dentro de este grupo pues está comprendido algo muy importante, que estamos hablando de hormigas, pero más que de hormigas estamos hablando de abejas, ¿ya? El orden o las abejas que nos ayudan, o la clase de insectos que nos ayudan más a la polinización, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ya? Y el orden más grande, y creo que se los mencionaba desde un principio, es el orden Coleóptero. ¿Ya? Dentro de esto podemos encontrar una gran diversidad de insectos, ¿ya? Que están comprendidos dentro de este orden. Algunas características que tiene el orden Coleóptero son un orden de insectos que más integrantes poseen. Está comprendido por más de 3.000 especies. Imagínense, 3.000 especies de estos insectos, los escarabajos principalmente, que están adaptados a diferentes zonas del planeta, para lo cual existen escarabajos acuáticos, terrestres, e incluso podemos encontrar coleópteros que poseen diferentes mecanismos de defensa. Cuando hablo de defensa, como estos se pueden defender ante el ataque de algunos depredadores, y podemos hablar de a través de olores. Hay algunos insectos que despiden ciertos olores que son irritantes para los depredadores, lo que hace que estos pues los dejen y no los consuman, ¿verdad? A través de sus alas. ¿Por qué a través de sus alas? Porque al ver que están siendo atacados, lo que hacen que salen volando, y el depredador, si no posee alas, pues fácilmente pueden escapar de lo que es su depredador. Asimismo, alas endurecidas o elitros, que le llamamos comúnmente, ante el ataque de algún insecto, como son alas que están muy endurecidas, vienen y no pueden penetrar a la parte sensible del insecto, lo que hace que esto le sirve como un mecanismo de defensa. Asimismo, su velocidad. O sea, hay insectos que al ver que los van a atacar, pues son muy veloces, por lo tanto el depredador pues no los puede alcanzar, y no los apresa, ¿verdad? Su velocidad o el vuelo, ¿verdad? El vuelo, lo que les mencionaba anteriormente, que si son alados, vienen, fácilmente pueden volar y no los pueden atrapar. Asimismo, cualquier insecto, e incluso los coleópteros, pues poseen ojos compuestos, ¿verdad? Y dentro de este orden, pues podemos encontrar el escarabajo rinoceronte. Bueno, compañeros, eso ha sido todo lo de entomología general, todo lo que hemos estado viendo, los insectos, características. Los insectos, pues un comentario personal, son muy importantes, nos ayudan a la polinización, nos ayudan en varios aspectos. Estudiarlo es muy importante, porque así podemos describir cómo estos nos pueden influir en la agricultura. Máximo nosotros que estamos estudiando para técnicos en producción agrícola, podemos predecir una plaga, o podemos ver qué plagas nos están atacando, podemos estudiar su tipo de aparato bucal, que de hecho eso ahí no lo hablábamos, pero si es un lamedor, un chupador, un masticador, ¿verdad? Podemos ver qué tipo de aparato bucal tiene, ¿ya? Y así va a ir su control. Asimismo podemos estudiar su morfología del insecto, o morfofisiología, y ver qué tipo de control podemos utilizar. E incluso, tal vez me voy a salir un poquito del tema, podemos utilizar algunos hongos que vienen y nos controlan algunos escarabajos, ¿ya? Entonces, estudiar esto de la entomología es muy importante, nos abre mucho campo y tenemos muchas áreas que explorar, ¿verdad? Asimismo, le doy el agradecimiento ahí al ingeniero Ofni Misraín por las clases que nos dio, y a través de él pues pudimos conocer todo esto, que es un insecto, su importancia, y más que todo el curso de entomología. Muchas gracias.